¿Qué onda, raza? Hoy vengo a hablarles de algo que les va a dar un coraje brutal, pero les va a quitar la venda de los ojos. Entra al departamento de Marcos y verás las llaves de un Honda Civic 2016, una olla de cocción lenta y una cuenta de inversión que ni revisa. Ahora entra al de su compa Juan. Máquina de espresso de $3,800 sin abrir, ropa cara y una cuenta de Uber Eats hasta el tope. Ambos tienen 36 años, ganan exactamente el mismo sueldo y viven en la misma ciudad. Pero Marcos tiene $340,000 invertidos y Juan tiene $11,000 y un pago de coche de $780 que lo tiene ahorcado. Esto no es un problema de sueldo, compa, es un problema de hábitos. La prensa financiera te vende la mentira de que no eres rico porque no has encontrado la criptomoneda secreta o el negocio mágico. ¡Puras bobadas! Un estudio de 10,000 millonarios demostró que el 79% no heredó ni un peso y un tercio de ellos nunca ganó más de 6 cifras en un año. Se hicieron ricos haciendo cosas increíblemente aburridas y nada sexys durante 28 años, mientras el interés compuesto hacía el trabajo pesado. Soy Beto Barato y hoy te voy a dar los 10 hábitos aburridos que construyen riqueza de verdad. Antes de los hábitos, grábate esta regla de oro. Los primeros $100,000 o su equivalente en tu moneda son una verdadera friega. Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, lo decía clarito: no me importa si tienes que caminar a todos lados o comer con cupones. Junta tus primeros 100,000 como sea. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el dinero empieza a trabajar más duro que tú. Juntar tus primeros 100,000 te puede tomar 7 años de sudor y lágrimas, pero el segundo te toma 4 años, el tercero 3 años, y de repente tu lana genera más en un año que todo tu sueldo. Es casi un tercio del camino matemático a tu primer millón. Para arrancar esa máquina necesitas el hábito 1. Automatiza tu ahorro antes de que tu cerebro opine. Si confías en tu fuerza de voluntad para ahorrar lo que te sobra a fin de mes, vas a perder siempre, porque tu cerebro prefiere el placer de hoy que la seguridad de mañana. Los datos de Vanguard en 2025 muestran que cuando el ahorro para el retiro es automático, el 94% de la gente participa. Cuando es voluntario, cae al 64%. Automatiza las transferencias el mismo día que te pagan. Mueve la lana antes de verla y tu cerebro ni siquiera peleará por gastarla. Hábito 2. Maneja un coche que ya esté pagado, aunque sea aburrido. La raza cree que el coche demuestra éxito. Falso. El pago de un coche mensual es el símbolo de estatus más caro de América, y la mayoría ni siquiera lo puede pagar. Conoce a Ronald Reed. Limpiaba pisos y despachaba gasolina. Usaba una chamarra unida con alfileres y manejaba un Toyota Yaris usado. Cuando murió, dejó $8 millones. El Yaris no era porque fuera pobre, era la prueba de que entendía el juego. Estás financiando un pasivo que pierde valor todos los días. Córtale a la deuda estúpida y cómprate algo que te lleve de un punto A a un punto B sin robarte el futuro. Hábito 3. Cocina en tu casa como si tu retiro dependiera de ello. Regresemos con Marcos y Juan. Marcos usa su olla de cocción lenta, gasta $420 al mes en comida. Juan pide Uber Eats 4 noches por semana y gasta $900 al mes. Ese hueco de $480 mensuales, si lo inviertes al 10% durante 25 años, se convierte en aproximadamente $630,000. ¿Te das cuenta? Ese $500,000 te lo estás tragando en envíos a domicilio. Hábito 4. Compra menos casa de la que el banco te permite. El trabajo del banco no es cuidarte, es darte el préstamo más gordo que puedan sin que caigas en default el primer día.
Si ganas $100,000 y mantienes tus gastos de vivienda al 25% en lugar del 35%, liberas $10,000 al año. Compuestos al 10% por 30 años, son 1,8 millones de dólares. La gente rica vive en colonias donde no son los más ricos de la cuadra. Compran la segunda mejor casa para tener margen y que no se los trague la hipoteca. Más de la mitad de la raza gasta más de lo que gana. ¿Por qué? Por la falta del hábito 5. Rastrea cada dólar como si tuviera un lugar mejor donde estar. El 86% de la gente dice que hace presupuesto, pero el 84% se lo pasa por el arco del triunfo. Rastrear no es restringirte para sentirte culpable, es información. Es darte cuenta de los $340 en suscripciones que ya no usas y los cargos por conveniencia que te están sangrando. Y esto nos lleva al hábito 6. Invierte cada aumento antes de que tu estilo de vida se entere. Te suben el sueldo $5,000 y en 3 meses tu cerebro ya se acostumbró y te lo gastaste todo en un departamento más caro y salidas. Se llama adaptación hedónica. La cura. El mismo día que confirmes un aumento, incrementa tus aportaciones de inversión automáticamente. Si inviertes solo la mitad de un aumento de $5,000 cada año al 10% por 20 años, tendrás $157,000 extra. Tu estilo de vida nunca extrañará el dinero que no vio llegar. Y aquí vienen los lobos de Wall Street. Hábito 7. Compra fondos indexados y no hagas literalmente nada. Es la oración más aburrida en las finanzas, pero destruye cualquier otra estrategia. Escucha estos números fríos. Un reporte de Dalbar en 2025 demostró que el inversionista promedio sacó un 16,5% de rendimiento, mientras que el índice S&P 500 sacó 25%. Una brecha de 8,5 puntos por andar jugando a adivinar el mercado. Y los profesionales con pantallas de Bloomberg y décadas de experiencia tampoco le ganan al índice a largo plazo. La paciencia hace billetes. El mercado premia lo aburrido y castiga a los que se creen muy listos. Compra, cierra la aplicación y vete a vivir tu vida. Hábito 8. Construye un fondo de emergencia porque algo va a salir mal. No es sexy, no puedes presumir tu cuenta de ahorros en Instagram, pero es lo que te salva de la quiebra. El 37% de los adultos en 2024 no podía cubrir una urgencia de $400 en efectivo. ¿Qué hacen? Lo meten a la tarjeta de crédito al 22% de interés. Compa, no puedes intentar construir riqueza ganando un 10% en tus inversiones si estás pagando un 22% por financiar una llanta ponchada. La emergencia se está tragando a la inversión. Ten 3 a 6 meses de gastos en una cuenta aburrida para que cuando la vida te golpee sea solo una molestia y no una crisis. Hábito 9. Ignora toda oportunidad financiera que suene emocionante. Si tu cuñado te ofrece una cripto que se vira a la luna o un esquema multinivel, huye. Un estudio rastreó a miles de day traders, los que compran y venden diario, y adivina qué, el 97% perdió dinero. El S&P 500 jamás te ha mandado un folleto con fotos en la playa, solo te da rendimientos año tras año. Si la inversión suena emocionante, tómalo como una señal de advertencia. Y finalmente, hábito 10. Duerme 72 horas antes de cualquier compra importante. El americano promedio gasta más de $3,300 al año en compras impulsivas. La urgencia emocional de comprar una babosada a las 11 de la noche cae drásticamente si te esperas a la mañana. Ponlo en el carrito y ciérralo. No es fuerza de voluntad, es un cronómetro. Si reduces tus impulsos a la mitad y ahorras $141 mensuales invertidos al 10% por 25 años, ¡pum! Son $180,000 gracias a un recordatorio en tu calendario y un poquito de paciencia.
Cerramos el círculo. A los 36 años, Marcos tiene $340,000 invertidos. Si sigue haciendo estos 10 hábitos aburridos, a los 55 tendrá más de $1,500,000 sin cambiar de carrera. Juan, el del coche caro, tiene $11,000 y una cuenta en rojo porque optimizó para sentirse rico hoy en lugar de ver el largo plazo. La brecha entre ellos ya es de $329,000 y sigue creciendo por el interés compuesto. Estos hábitos no se tratan de ser codo o de restringirte, se tratan del poder de absorber los golpes de la vida sin que se vuelvan catástrofes. Se tratan de construir margen, el margen para decir que no a un trabajo que odias, la opción de retirarte antes de que tu cuerpo te obligue. Estás comprando opciones, libertad, un depósito automatizado y una comida en casa a la vez. Deja de esperar el atajo emocionante. El atajo no existe. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana raza. Nos vemos en el próximo video.